Sean todos bienvenidos una vez más a Lighthouse Studios. Carmen, ¿cómo estás? Hey, hola a todos. Qué bueno tenerlos con nosotros una vez más en este nuevo episodio y me encanta acompañarlos en un estudio más, no solo de la Biblia, sino también cómo podemos aplicarlo un poco a la vida diaria. Pastor, ¿cómo está usted? Sintiéndome cada vez más y más en familia, feliz de compartir con ustedes este espacio, feliz de saber que hay cientos de personas que se están conectando para disfrutar del contenido del trabajo que estamos haciendo acá. Y el propósito sigue siendo el mismo, tener una experiencia con Dios y dejar ese anhelo de que la gente obviamente profundice en su propia experiencia el estudio de este libro. No pretendemos aquí agotar el contenido de un tema, no somos tampoco teólogos profundos, pero sí tenemos la bendición de poder estudiar, leer la Biblia, y hay bendición y Dios premia al que se acerca a la Biblia con un corazón dispuesto a ser enseñado. Tenemos que entender de alguna manera que nosotros vamos a dar pinceladas, ¿no? Nosotros estamos dando pinceladas, y con respecto a esa parte de las pinceladas tenemos que tener claro una cosa. Dios es el encargado de escribir ese último capítulo de nuestras vidas y poner ese punto final allí. Wow. Y por eso estamos nosotros aquí, día a día, semana tras semana, estudiando, sumergiéndonos en su palabra, para que de alguna manera pudiésemos compartir con las personas que nos ven, con las personas que nos escuchan. Increíble. ¿Y qué tal, pastor, si empezamos con el inicio? Definitivamente, si enfatizamos que va a haber un final, es porque hay un inicio, ¿cierto? Total. Y el libro de Apocalipsis, justamente para que nos vayamos, volemos con toda la esperanza del caso hacia un final feliz. Recordemos que la solución para este mundo está definitiva en las manos de Dios, y el Apocalipsis presenta que el Señor establecerá una nación nueva bajo su dirección, porque la dirección de Dios siempre es la mejor, pero hay inicios y necesitamos entender que esos inicios afectaron o afectan la existencia del ser humano hoy. Y el Génesis, que justamente es el libro de los comienzos, describe el propósito inicial de Dios, la felicidad del ser humano y darle todo lo que éste necesitaba para que viviera bien y feliz. Al máximo, feliz al máximo, pero lastimosamente se introdujo el drama del pecado, y es lo que nos ha tenido a nosotros en la condición que prevalece hoy en día, que lastimosamente deja mucho que desear. Porque probablemente tus lágrimas en algún momento se desprenden de tus ojos, ruedan por tus mejillas, y no porque algo bueno esté sucediendo o esté celebrando, sino la adversidad o el dolor pudiesen estar siendo protagonistas de una situación, y eso es lo que ha producido el drama que está descrito en el comienzo, la entrada del pecado. Wow. Sí, vamos a ponerlo aquí. Es interesante el que nosotros podamos tener la palabra de Dios y poder empezar a escudriñar y ver los diferentes matices en que se nos presenta cómo ese pecado, como esa tentación entra en el mundo, y cómo a través de los tiempos se ha aumentado. Hemos visto cómo de alguna manera empezó con Adán y Eva, cómo se va llevando a través de los tiempos, y tenemos el ejemplo de Nimrod, ¿no? De cómo él es un guerrero, pero en realidad, ¿qué sucede con él? Increíble, parecen temas muy antiguos, pero cómo tienen esos temas tan antiguos que ver con nuestra vida hoy. Es increíble esa conexión que hay, ¿no? Y que muchas veces somos como Nimrod. Pastor, ¿usted nos puede explicar un poquito quién era este personaje? Sí, desde el inicio como que hay una característica distintiva del ser humano. Cuando el ser humano pecó, Adán y Eva pecaron cediendo a la tentación, lo primero que ellos hicieron fue esconderse. Sí. Un nuevo sentimiento, pero ese esconderse tiene una implicación. ¿Esconderse de quién?
Sí. De Dios. De Dios. Justamente eso es lo que estaba ocurriendo. Se escondieron de Dios. Alguien ilustrando este asunto antes del pecado dice que Adán y Eva, cuando percibían la presencia de Dios, salían corriendo a encontrarse con él. Llegó Dios, llegó nuestro Padre, llegó nuestro Creador, nuestro benefactor, nuestra alegría, nuestra razón de ser. Ahora se escondían, se alejaban. Vergüenza. Un sentimiento que nunca habían experimentado ahora se apoderaba del corazón humano. Y no para bien, lastimosamente. Las naciones empiezan a surgir, los pueblos empiezan a formarse, la tierra empieza a poblarse y lastimosamente bajo la tendencia al pecado, porque ahora los descendientes de Adán tenemos la tendencia al pecado. Y bueno, entre otras cosas, sucede lo del famoso diluvio universal y luego la tierra vuelve a poblarse ahora a través de Noé y su familia y tenemos la aparición, por ejemplo, de un hombre muy creativo, por cierto, con un liderazgo tremendo que se llama Nimrod y es el que funda una nación que se conoce como Nínive. Entonces tenemos a un hombre que tiene dos características. El primero de ellos es un vigoroso cazador ante el Señor y es poderoso en la tierra. Lastimosamente, cuando uno estudia la vida de Nimrod, encuentra que es un líder que tiene la misma tendencia que Adán y Eva, a hacer las cosas separados de Dios o a escondidas de Dios o en contra de lo que Dios ha establecido. Así que Dios emite una promesa después del diluvio. No sería destruida universalmente hablando la tierra nuevamente por un diluvio. Y tenemos el grandioso y glorioso arcoíris, el arcoíris de la promesa. Pero no, Nimrod dice, no vamos a confiarnos. Nosotros vamos a hacer nuestro propio proyecto. Nosotros vamos a planear nuestro propio destino. Sí, y bueno, ya más adelante vamos a estudiar el surgimiento de un proyecto llamado la Torre de Babel, de confusión y de todo eso, pero queremos destacar en este momento que el poderoso en la tierra representa al hombre que se cree capaz sin Dios. Y si hay algo que esta generación debe conciliar consigo mismo, si quiere que le vaya bien individual y corporativamente hablando, es reconocer que somos como los niños. Si hay un ser dependiente al nacer, es un niño. Si no se le atiende en todo, si no se le provee todo, estoy hablando de esa primera etapa de un bebé, definitivamente en cuestión de días, esa criaturita va a morir. Si el ser humano no desarrolla el arte de reconocer su dependencia de Dios aquí y ahora, lastimosamente el futuro está bien oscuro. Nimrod es un ejemplo vivo de que el proyecto personal lo único que va a traer es confusión, desorientación y un destino incierto. Pastor, pero yo creo que nos pasa mucho. A veces en la vida queremos tener control de absolutamente todo. Queremos controlar nuestras decisiones, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestros negocios, pero nos olvidamos mucho de a quién tenemos que acudir para poder que las cosas se den. Entonces, a veces nosotros mismos en la vida diaria somos esos pequeños Nimrod. Queriendo construir nuestro propio imperio, queriendo crecer económicamente, queriendo hacer, pero apartándonos de Dios. Y es ahí donde yo les dejo una pregunta a ustedes que nos están viendo. ¿En quién estás colocando tu confianza? ¿Estás permitiendo que Dios sea quien lidere tu vida o estás confiando en tus propias fuerzas? Wow. Profunda reflexión. No, re profunda, porque me hace pensar, me hace poner en mi mente aquí en este momento es, mi vida la estoy dejando manejar por mí, por mi ego o por Dios. Y si lo que estoy haciendo, estoy alabando a Dios o estoy buscando alabarme a mí mismo. O te estás apartando totalmente. Porque es que tenemos que entender eso, y creo que hemos tocado esos temas. Al momento en que el ser humano quiere hacer las cosas por su propia cuenta, por su propio bien, y aparta a Dios, es cuando entran los problemas, es cuando entran las dificultades. Y más ya que entren ellas es cómo las estamos asumiendo, cómo las estamos atacando, cómo las vamos a superar.
Y yo creo que dentro de todo esto también tenemos pues personajes que nos van ayudando mucho. Por ejemplo, Abraham, el llamado que le hizo Abraham. Cómo él asume el llamado que Dios le hace. Y cómo deja, yo creo que hemos visto las anteriores lecciones y lo que hemos estudiado y cuando nos reunimos aquí antes de empezar, cómo podemos tener la oportunidad de platicar y ver cómo, por ejemplo, él tiene un llamado y es de las historias bíblicas que más me atraen es cómo él, se dice, no rehusó. replica. No dudó. No le dice, pero Ya. ¿cómo así? Ya. No, directamente. Hay un hilito ahí muy importante, Julián y Carmen, y todos los que nos están viendo en este momento. Hay un hilito importantísimo que no debemos soltar nunca. Ajá. Y lo enfatizo con toda la discreción del caso, esperando que seamos sensibles a ese énfasis. Y es que la iniciativa la tiene Dios. Wow. Oh, yo me emociono frente a esto. Ujú. La iniciativa siempre la ha tenido Dios y siempre para favorecer al ser humano. Así que Dios en su sabiduría, obviamente, escoge a un hombre llamado Abraham para establecer una nación con propósito. Sí. Y es claro, la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 12, para resumirlo, dice que en el llamado Dios le pide que salga de su tierra, de su parentela, podríamos decir, de sus costumbres, Ujú. de sus hábitos, y que se ponga en el lugar que Dios señalará para él. Y Dios nos invita a salir de nuestras costumbres y hábitos, a veces de las cosas que nos rodean, que nos causan mucho daño, y que nos pongamos en el lugar que Dios tiene establecido o ha preparado para nosotros. Y Abraham no se rehusó. O sea, el hilito bendecido de la intervención divina se sigue manteniendo. Ujú. Y Dios le hace una promesa a Abraham. Hombre, tú vas a ser una bendición para las familias de la tierra. Vas a ser un instrumento que yo voy a utilizar. Y eso está sucediendo en nuestros días. Voy a Ujú. tirarle una flor a los vivos, porque es que los muertos ya no huelen las flores que se les tiran. Óigame, no hay muerto que no reciba flores. Y cuando ya no les va a Todos sacar eran nada buenos. de provecho. Y a veces los vivos, en lugar de darle flores, les damos puntapiés. No, el ser humano es cosa terrible. Pero bueno, aquí estamos para crecer y mejorar juntos. Sí, sí, es verdad. Hay que tirar en este momento una flor. Y yo quiero tirarle una flor a este espacio. Lighthouse Ujú. Studio. Porque es un canal de bendición para muchos. No conocemos la trascendencia que este mensaje está teniendo y cómo está llegando a algún corazón. Que llegue a uno solito, Amén. que pueda escuchar a través de este programa, y la flor es para todo el equipo. Nosotros podríamos en este momento estar haciendo cualquier otra cosa, ¿cierto? Sí. Pero estamos aquí porque Dios nos ha dicho, habiéndonos Dios sacado, y sigue Dios en el proceso con nosotros, pero habiéndonos Dios sacado, no sé de dónde, cada quien tiene su historia, el Señor en esta hora nos dice, tú vas a ser una bendición para otros. Ujú. No quiero sonar pedante, con toda la prudencia del caso. Dios está trayendo bendición a tu vida, porque hay un grupo de personas que, como tú, necesitan tanto de Dios, pero sacan tiempo porque Dios nos ha pedido que lo hagamos para decirte que Dios tiene planes contigo. Y son planes que uno no puede medir en el beneficio que reportan. Vale la pena experimentarlos. Así que, Abrahames, sigan siendo bendición para las familias de la tierra. Wow, lo que quiere decir que ese llamado no fue solo para Abraham, sino que es un llamado que sigue activo y que no solamente es para nosotros, para ti también que estás del otro lado, está este llamado. Quizás a dejar no tu país, pero quizás a dejar alguna comodidad, algún miedo, alguna inseguridad, y que te apartes de todo eso para que te acerques realmente a Dios y al propósito que Dios tiene en tu vida. Gloria a Dios, así es. Algo que quisiera traer como a colación también es cuando nosotros tenemos la oportunidad de conversar con Dios, cuando nosotros ya entendemos quién maneja nuestra vida, ¿qué es lo que nosotros le pedimos a Dios? ¿De qué manera lo hacemos? Y muchas veces, lo quiero poner aquí en la mesa. No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces lo que nosotros le pedimos a Dios no es lo que Dios quiere para nosotros, pero aún así seguimos pidiéndolo. Dios tiene un plan. Yo quiero dejar eso claro. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Para cada persona que nos está viendo, Dios tiene un plan. La cuestión aquí es, ¿vamos
o queremos hacer el plan que Dios tiene para nosotros o nosotros queremos meterle mano al plan que Dios tiene para nosotros. Lo pongo porque, por ejemplo, Abraham, él no rehusó seguir lo que Dios le dijo. En su mente era, sigo a Dios. Total. En su ser era, sigo a Dios. Así es. Como estudiamos la semana pasada, incluso con su hijo, quiero una esposa, sigo a Dios. Nosotros, quiero traerlo a nuestra vida. Nosotros, ¿seguimos el plan de Dios? ¿O queremos que dentro de ese plan de Dios, Dios ponga cosas que nosotros queremos? Bueno, Carmen y Julián, yo creo firmemente que esa historia la escribe cada persona. Uh-huh. Nosotros debemos hacer el ejercicio por formar parte de la generación que le hace caso a Dios. Amén. Como resultado de esa relación que hemos cultivado con Él y de haber entendido que si alguien nos ama de verdad, verdad es Él. Uh-huh. Número 2, Él nos ha regalado la capacidad de tomar decisiones. Y definitivamente hay testimonios como el que estamos estudiando de gente que desarrolla un don. Ese don se llama la fe. Nadie nace con fe, pero se puede cultivar. Y se cultiva gracias a que la voz de Dios, a través de su palabra, en nuestro caso, está alimentando constantemente nuestra confianza en Él. Uh-huh. Así que Abraham es un digno ejemplo y por algo la Biblia lo llama el padre de la fe, que estuvo dispuesto a hacerle caso a Dios. Incluso cuando le pide que salga de donde él vive, Uh-huh. dice a una tierra que yo te mostraré. No le dio ni GPS ni le dio mapa, sino le dijo, yo voy a conducir tu destino, y Abraham estuvo dispuesto a creerlo. Caminó y bueno, en fe. para gloria del Señor, este hombre se mantuvo y llegó a ser, digamos, los lomos sobre los que Dios levantó una nación. Una nación, sí. Los Sí. lomos principales son, digamos, usando la figura, Dios, el proyecto es de Dios, pero Dios utiliza el recurso humano. Entonces, ¿qué tal, familia? Si reflexionamos, no sé, voy a lanzarle a ustedes también una pregunta. La pregunta es simple, vamos a dialogarla. O más bien vamos a reflexionar sobre una declaración. Ajá. Lo importante no es llegar. Tiene su lugar, indudablemente. Sí, Si no sí. llegamos, no pasa nada. Pero es muy importante permanecer. Ok, ¿Me hago entender? sí. Sí, sí digerimos el asunto. Uh-huh. Llegamos y eso está bien. Pero ¿cómo nos mantenemos? Permanecer. Sí. Valorar. Dios establece una nación para educar al mundo para el cielo, Uh-huh. para que la gente pueda entender y comprender realmente el carácter de Dios y su proyecto de salvación para toda persona. Dios es el rey de esa nación. Dios dirige los destinos de esa nación. El gobierno que se establece al fundarse ese pueblo es la teocracia, la dirección divina en todas las cosas. Pero es doloroso tener que reconocer que a veces nos aburrimos de esas bendiciones. A veces nos gusta como el maltrato. A veces estamos muy cómodos con las cosas buenas y queremos que nos vaya mal. Y eso le pasaba al pueblo de Israel en esa época. Venía todo muy tranquilo, muy bonito, pero ay no, qué aburrido, hagamos algo. No, es que el problema, ¿sabes dónde está también? Y quiero dejarlo aquí, es cuando nuestra vista empieza a irse para los lados y vemos las cosas de los demás. Claro. Y ¿Qué empezamos queremos? a desearlas. Exacto, ¿qué queremos? Bueno, voy a poner un ejemplo. Que el vecino se compró el carro del año y empieza mi corazón, yo lo quiero. Tengo que cambiar este viejito. Y posiblemente pues, lo que yo tenga sea un buen carro, pero me quiero meter en uno así. Entonces, como empiezan las deudas. Ay, me voy por el carro, entonces me voy a conseguirlo. Como un dicho muy coloquial que tenía mi mamá, ¿para dónde va la gente? Para donde va Vicente va la Exacto, gente. Sí. bueno, algo así. Eso es lo que nos pasa. Queremos a veces caminar el camino que está llevando el otro y olvidamos en el cual estamos. Y pienso que ahí, pastor, usted nos puede ampliar un poco. De hecho, audiencia toda, la Biblia es un libro, es la palabra de Dios y un libro para aprender las cosas que el ser humano necesita para la vida. Ujú. Resulta que ese pueblo bendecido por Dios, como lo dijo Carmen hace un momento, pues se aburrió de ser bendecido y quería que le dieran puntapiés. Entonces se puso a Increíble. mirar el pasto sí, es del verdad. vecino, se puso a mirar la finca del vecino y empezaron a pedir un rey. ¿Y saben cómo dice la Biblia en Primera de Samuel, el capítulo 8? Dice,
como lo tienen las naciones de la tierra, o sea, como lo tienen los pueblos que no te conocen a ti, ya estamos aburridos de ti, nosotros queremos tener una experiencia fantabulosa, nosotros queremos tener una experiencia diferente, nosotros estamos aburridos de tanta bendición. Óigame, qué pena tener que decir esto, pero eso es lo que la Biblia registra. Y pidieron Dios como las naciones de la tierra. Sin embargo, miren para mí, entre otros textos, yo creo que ese texto fue escrito con lágrimas. Porque Dios se entrevista con el profeta y le dice, haz como ellos están pidiéndolo. Porque no te están abandonando a ti, sino que me están abandonando a mí para que no reine sobre ellos. ¿No les parece? Qué terrible. Óigame, eso debió ser algo tremendo. Y se metieron en sendos problemas que ya Dios les había dicho que sucederían. Sí. Miren, Carmen, perdona que tome la figura, pero tú has dado en el clavo. Cuando un ser humano pone cualquier cosa por rey en su vida, hablo del siglo XXI, del año 2025, no puede esperar un trato mejor, porque el diablo es malo y nos lleva al sufrimiento a veces extremo, y todo por haber pedido otro rey. ¿Qué tal si dejamos que Dios sea el rey de nuestras vidas? Y perdonen esta frase, no se la leí a nadie, no se la escuché a nadie, y no es mi intención popularizarla, pero sí la voy a registrar para cobrar derechos de autor si alguien me la quiere copiar. Y es, dile a Dios que haga contigo lo que Él quiera. Amén. Porque la voluntad de Dios siempre será lo mejor para ti. Wow, interesante. La verdad, es que yo digo una cosa, cada vez que tengo la oportunidad de venir y sentarme en esta mesa, yo vengo emocionado. Amén, amén. Porque no, honestamente, yo sé, cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de estudiar, de leer. Yo sé que los que están allí también han tenido la oportunidad de abrir sus Biblias, de abrir los libros, estudiar, pero siempre salen cosas nuevas, y no solamente cosas nuevas, sino cosas que a uno lo inspiran y que a uno lo llenan, que a uno lo... No, o sea, a mí me empujan a salir de aquí y ser mejor. Se los digo así. Dios, amén. Qué bueno. Vengo aquí manejando y digo, vamos a grabar, más decir que voy a aprender, voy a conectarme con Dios. Y yo creo que esta también es la experiencia que todos ustedes tengan con nosotros. La verdad les agradecemos. Igual, esta es la parte 1, ¿ok? Quiero dejar claro eso. Hoy empezamos con la parte 1 de las naciones. La próxima semana vamos a ver la parte 2 y yo creo que nos enganchemos. No sé si Carmen, emocionada, también quiere mencionar algo cortico, porque creo que ya tenemos que irnos en bajada en la conclusión, pero yo tengo algo aquí en el corazón que no quiero dejar de mencionarlo en cuestión de tal vez un minuto. Ok. Carmen. Pues, pastor, simplemente que a veces decimos, y todo eso que están hablando, ¿qué tiene que ver con mi vida? Ajá. Y precisamente es esto, todo lo que estamos hablando tiene que ver con las decisiones que tomamos. Y lo que queremos hacer es una invitación a que le permitas a Dios ser parte de tu vida, de tu propósito, que Él te muestre el camino. Eso es lo importante que queremos dejar hoy. O en mi caso, eso es lo que yo quiero que ustedes interioricen. Amén. Excelente, excelente. Mantengo el hilito que hemos mantenido. Dios siempre tomando la iniciativa. Así es. Interesado en nuestro favor, nuestra bendición, la bendición de nuestra vida, la felicidad. El personaje ahora a resaltar en un minuto es la persona de Jesús. Sí. Es que sobre los hombros de Jesucristo se estableció la iglesia cristiana. Amén. El liderazgo de Jesús. Y sigue Jesucristo, Dios hecho carne, acercándose al hombre y mostrándole cuál es el camino. No, pero más cerca no puede estar. Más cerca no pudo estar Dios del ser humano. Y tenemos a Jesucristo tal vez con lágrimas en los ojos viendo cómo el ser humano se deja absorber por las propuestas de un semejante y que tiende a desplazar a Dios. Dejamos de lado el consejo de Dios y asimilamos el consejo del hombre. Nos cuesta mucho eso, pero la historia cristiana muestra que Cristo gana. Amén. Amén. No, Cristo es la victoria de Cristo es un presente perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Yo hoy puedo yo decir Cristo gana y mañana también. Así es. Ese es un presente. Mañana yo puedo decir Cristo gana. Ayer dije Cristo gana. Hoy dijo Cristo gana.
mañana puedo volver a decir, Cristo gana, porque la vigencia de la victoria de Cristo es un constante presente, sí. Así que Cristo gana. Los gobernantes de la tierra se pelean los puestos gubernamentales y pasan. Defraudan al pueblo. Cambiamos de gobierno, otro palazo en las espaldas y volvemos a cambiar de gobierno. Así es. El Dios del cielo establecerá un reino. ¿Quieres estar en su reino? Mantente conectado al Dios del cielo, porque Él tiene un reino para ti y para mí, y no es un cuento, lo establecerá. Wow. Me voy a quedar con esa frase. Cristo gana. Y quiero que ustedes se queden allí con esa frase también en sus hogares y en sus mentes. Cristo gana. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, por permitirnos entrar a sus hogares o al lugar donde ustedes nos estén viendo en este momento. Gracias. Les recuerdo, suscríbanse, esperen que el video que va llegando. Comenten. Compártanlo. Comenten, hagan preguntas que quisieran ver. Para eso estamos. Bueno, Dios los bendiga. Hasta una nueva oportunidad.